Vamos a fortalecer lo que es el proceso de trabajo en mesas por cada eje. ¿Cómo vamos a desarrollar el trabajo en las mesas? Esto lo vamos a hacer por medio de 4 pasos. El primero, lo que vamos a hacer es analizar los documentos actuales que tenemos del Plan Cuscatlán. Y al mismo tiempo vamos a poder ahí dar nuestros puntos de vista sobre el alcance actual que tiene el Plan Cuscatlán y su enlace que tiene también con la visión de país de nuevas ideas. Eso nos va a producir un reporte, y ese reporte nos va a servir para el paso 2. ¿Para qué? Para que le encontremos puntos de mejora al Plan Cuscatlán y al mismo tiempo que tengamos la capacidad de ver si es necesario generar nuevos ejes o conectar los ejes nuestros a los elementos que aparecen en el equipo de gobernabilidad. Bueno, los equipos de gobernabilidad, ok. Con ello vamos a generar el Plan Cuscatlán renovado y mejorado. Con ese Plan Cuscatlán renovado y mejorado, al darnos el visto bueno, la alta dirigencia de nuevas ideas o el nuevo gobierno, pasamos a desarrollar las actividades para el desarrollo del Plan Cuscatlán. Aquí es donde vamos a definir el cómo. Aquí cambia la metodología de trabajo. Ya no vamos a trabajar solamente con ejes específicos, sino que con equipos multidisciplinarios. Porque así tenemos, aquí es donde tenemos que conectar nosotros prácticamente todas esas disciplinas que van a permitir que se lleve a cabo todos los elementos que aparezcan en ese nuevo Plan Cuscatlán. Eso también va a producir un informe final que nos va a poder apoyar en la decisión de qué podemos desarrollar a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. En otras palabras, qué es lo que va a poder el gobierno actual de Nayib desarrollar y qué es lo que podría trascender inclusive otros gobiernos. Al tener bien fundamentado todo lo que viene siendo la parte macro de nuestro país, podemos aprovechar y crear las propuestas específicas en proyectos que nosotros sabemos que son necesarios desarrollar para también pues solucionar algunas situaciones que se dan en nuestro país. Veamos a continuación el proceso de cada uno de estos pasos. El paso 1 consiste en analizar los documentos actuales que se nos han presentado en el Plan Cuscatlán. Aquí es recomendable abstenerse a dar recomendaciones, eso sigue en el paso 2. Veamos el proceso. Lo primero que se recomienda es que lean los documentos que les enviamos, entre ellos la visión de país de nuevas ideas, luego el documento de los equipos de gobierno que aparecen en el Plan Cuscatlán, luego los proyectos insignias que aparecen en el Plan Cuscatlán, todo eso se los enviamos, y los 262. Quien define claramente cuáles son los ejes que aparecen en la gobernabilidad está cabal en el componente de equipos de gobernabilidad. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Que en base a esos ejes se conformarían mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo pueden estar compuestas desde 5 hasta 10 participantes. ¿Qué significaría? Que puede ser que un eje, por lógica, tenga más de una mesa, y dependiendo cómo se van inscribiendo en los formularios que hemos puesto en línea, vamos a ir definiendo quién es la mesa 1, la mesa 2, la mesa 3, la mesa 4, etcétera.
de cada uno de los sectores. Quien quita que, por ejemplo, el sector salud tenga 10 mesas o más. Ahora, a cada una de esas mesas se le define un coordinador, y partiendo de todos los coordinadores de mesas es donde vamos a definir quién va a ser el coordinador por sector. Ahora, veamos. Al conformarse en cada sector por lo menos 4 mesas, activaríamos nosotros las carpetas de trabajo. En las carpetas de trabajo ahí van a estar disponibles los instrumentos que se van a utilizar para el análisis de la información actual. ¿Por qué tenemos que hacerlo en base a instrumentos? Porque si no se hace así, esta participación se diluye exageradamente y de alguna manera es bien difícil sacar conclusiones de grupo. Cuando se ha llenado el primer instrumento que me va a servir para el análisis, entre las mismas mesas se van a revisar lo que han escrito cada quien. Por ejemplo, la mesa 1 podría revisar 3 mesas. Digamos que revisa la mesa 5, la mesa 9, si son 10, la mesa 8. Y a la mesa 1 van a estar otras 3 mesas que van a revisar los aportes. ¿En qué nos fortalece esto? Cuando ustedes están en una mesa y leen otros aportes, eso les permite a ustedes tener otra visión más amplia de lo que ustedes propusieron en su mesa. Y al mismo tiempo, cuando su trabajo es revisado por expertos en las áreas, se fundamenta más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya les revisaron a ustedes sus aportes, la idea es que lo afinen un poco más. ¿Para qué? Para que luego, a través de todos los coordinadores de las mesas, se haga un solo informe. En otras palabras, los coordinadores son los que van a consolidar prácticamente toda la información expuesta por cada una y cada uno de ustedes. ¿A qué nos lleva esto? Que vamos a tener un informe de calidad elaborado a través del aporte de varias mesas, varias mentes, varios coordinadores. Ese informe final es el que se utilizará para el paso 2. Veamos. El paso 2 es complemento del paso 1. ¿Por qué? Después que se ha analizado lo que actualmente está en el plan Cuscatlán, aquí viene la parte importantísima, que es el aporte de todas nuestras mesas al plan Cuscatlán. Siempre enfocado, acuérdense, a lo que se quiere hacer. El qué, el cómo todavía no se toma en cuenta. El cómo se va a desarrollar en el paso 3. Veamos a lo que me refiero. Tomando como insumo el documento final del análisis, resultado del paso 1, las mesas ya conformadas a través de otro instrumento van a elaborar los aportes que sirvan para fortalecer lo que aparece en el plan Cuscatlán, e inclusive ahí mismo se puede considerar si algún eje no ha sido considerado. Ahí pueden hacer un nuevo eje, o al mismo tiempo aquí es donde podemos conectar algún eje específico a un equipo de gobierno en la cual por el momento no está conectado, lógicamente con su respectiva justificación. ¿A qué nos lleva eso? A hacer el proceso similar al anterior. Entre las mesas van a verificar y revisar sus aportes. ¿Para qué? Para que luego con el equipo de coordinadores se pueda elaborar el informe final
donde nosotros ya vamos a tener el plan Cuscatlán ya digamos mejorado y si es posible ampliado, repito, con la debida justificación, que sea amparada prácticamente a los resultados propuestos por cada una de las mesas por eje. Aquí sí, el informe que se genere se tiene que presentar ya a las altas autoridades de Nuevas Ideas para validarlo, y de esto depende continuar prácticamente con el paso 3. El paso 3 es el más extenso. Aquí es donde definimos el cómo vamos a hacer nosotros para desarrollar el plan Cuscatlán. En este ya se definen actividades, se definen recursos, todo tipo de recursos. ¿Ya? Aquí también se define, en este caso, hasta la calendarización. Esto nos va a permitir, si lo que se va a hacer para desarrollar el plan Cuscatlán, tenemos elementos que pueden hacerse en corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que, partiendo del plan Cuscatlán, va a trascender gobiernos? ¿Qué es lo que va a lograr fundamentar el gobierno de Nayib? ¿Qué podría terminar en estos 5 años el gobierno de Nayib? Todo eso es lo que prácticamente tiene que estar expresado en esta parte. Para ello, la base del trabajo es el documento conclusivo obtenido en el paso 2. En este documento sí ya está definido lo que es, lo que se quiere hacer para el desarrollo de nuestro país. Aquí sí se reestructura el trabajo en equipo. Ya no es un trabajo solamente de ejes. Aquí es un equipo multidisciplinario. Equipos en la cual se van a concentrar en un área específica, llámese gobernabilidad, llámese proyectos insignia, llámese los proyectos del 262, y aquí es donde prácticamente se va a definir todas las actividades para poder desarrollar en el plan Cuscatlán. Aquí es donde se define, como dije anteriormente, inclusive todos los recursos. Y si alguien pues tiene hasta experiencia, podría decir hasta de dónde se van a conseguir esos recursos. Miren qué interesante. Aquí también es donde se define pues si son actividades a lograrse a corto, mediano y largo plazo. Y en especial, aquí tiene que estar definido cómo se va a medir el impacto de las cosas que sucedan para desarrollar el plan Cuscatlán. ¿Qué indicadores vamos a tener? Llámense indicadores de proceso, para que en la plataforma que va a tener Nayib en la presidencia, él pueda medir la efectividad de lo que está desarrollando cada uno de los responsables, que quedan bien definidos en esto. La medición también de impacto. ¿Por qué? Porque eso permite crear auditorías que nos puedan permitir corregir el rumbo. Acuérdense que esto es parte de un plan donde se definen supuestos que a la hora de las horas, o cuando se desarrolle lo que se definió, podría ser ajustado, podría no haberse considerado alguna actividad y hay que añadirla en el camino, podría inclusive reducirse tiempos, y así todo lo que se puede desarrollar, más que todo, o elaborar o generar cuando un proyecto se lleva a cabo.
Eso va a permitir también, a tener todo fundamentado, a través de un equipo también multidisciplinario. Lo ideal es que sea externo al de nosotros, que sea un análisis de los aportes definidos, ¿verdad?, para elaborar un informe final, y ese informe final es el que va a fundamentar el cómo desarrollar el plan Cucatlán, y eso va a tener de nuevo que ser presentado a la alta dirigencia de Nuevas Ideas o a las cabezas de este gobierno que están haciendo. Paso 4. Al tener definidas prácticamente los elementos macros para transformar nuestro país, desde gobernabilidad, proyectos insignia y los 262, ya podemos nosotros conectar cualquier propuesta de proyectos puntuales que se tengan. Para ello se va a hacer por lógica la justificación de ese proyecto. Ejemplo, podría ser, digamos, la modernización del Hospital Rosales, por ejemplo. Ahí se justifica, se fundamenta, y al tener esa fundamentación y justificación, volvemos a crear un equipo multidisciplinario, y ese equipo multidisciplinario es la que generaría, pues, ese equipo, la propuesta de proyecto, con todos los elementos que puede tener un proyecto, que sea viable, que sea con el tiempo que pueda mantenerse, que dé buenos resultados, que mejore lo que tenemos actualmente a lo que venga, ¿no ven? Y esto nos va a permitir que, si esto conecta prácticamente con todo lo que hemos puesto anteriormente, del paso 1 al paso 3, presentar el proyecto para buscar la viabilidad, y al buscar la viabilidad, eso va a permitir prácticamente su desarrollo. Pensemos en qué proyectos podemos hacer. No sé, la reestructuración de ANDA, de CEL, del Seguro Social, que está cabeza abajo. Lo que a cada uno, como elementos pensantes de los cuscatlecos, se nos ocurra, siempre y cuando, pues, nos permita lo que andamos buscando, transformar este país. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues lógicamente tener oportunidades cada uno de nosotros que participamos en este proceso para ser elegibles en cualquier situación que nosotros hemos generado con este nuestro trabajo. Manos a la obra, sigamos adelante. Muchas bendiciones a cada uno y cada uno de ustedes.